El M113 es un vehículo blindado de transporte de personal, APC, con orugas completas que fue desarrollado y producido por FMC Corporation. El M113 fue enviado al ejército de los Estados Unidos en Europa en 1961 para reemplazar los APC M59 de la infantería mecanizada. El M113 se usó por primera vez en combate en abril de 1962 después de que Estados Unidos proporcionara al ejército de Vietnam del Sur armamento pesado como el M113 bajo el programa Military Assistance Command, Vietnam. Finalmente el M113 fue el vehículo blindado más utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y se usaba para abrirse paso a través de espesos matorrales en medio de la jungla para atacar y arrasar posiciones enemigas. Las fuerzas aliadas lo conocían en gran medida como APC o ACAB, vehículo de asalto de caballería blindada. El M113 fue el primer vehículo de combate con casco de aluminio que se puso en producción en masa. Mucho más liviano que los vehículos similares anteriores, su armadura de aluminio fue diseñada para ser lo suficientemente gruesa como para proteger a la tripulación y los pasajeros contra el fuego de armas pequeñas, pero lo suficientemente liviana como para que el vehículo fuera transportable por aire y moderadamente anfibio. En el ejército de los Estados Unidos, la serie M113 ha sido reemplazada durante mucho tiempo como vehículos de combate de primera línea por los Bradley M2 y M3, pero todavía se utilizan grandes cantidades en funciones de apoyo como ambulancia blindada, transporte de morteros, vehículo de ingeniería y vehículo de comando. Los equipos de combate de brigadas pesadas del ejército de los Estados Unidos están equipados con aproximadamente 6.000 M113 y 4.000 Bradley. La versatilidad del M113 generó una amplia variedad de adaptaciones que viven en todo el mundo y en el servicio de los Estados Unidos. Estas variantes juntas representan actualmente alrededor de la mitad de los vehículos blindados del ejército de los Estados Unidos. Hasta la fecha, se estima que más de 80.000 vehículos de la familia M113 han sido producidos y utilizados en más de 50 países de todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los vehículos blindados de combate más utilizados de todos los tiempos. La producción del M113 finalizó en 2007. El ejército inició el programa Vehículo Blindado de Usos Múltiples, AMPV, para buscar un reemplazo. En 2014 el ejército de los Estados Unidos seleccionó la propuesta de BAE Systems de una variante sin torreta del vehículo de combate Bradley para reemplazar más de 2.800 M113 en servicio. Miles de M113 continúan en servicio de combate en las Fuerzas de Defensa de Israel, aunque en 2014 las Fuerzas de Defensa de Israel buscaban reemplazar gradualmente muchos de sus 6.000 M113 con los Namer y con el Eitan AFV en 2020. El M113 fue desarrollado por FMC Corporation, que había producido los anteriores vehículos blindados de transporte de personal M59 y M75. El M113 tiene un gran parecido con estos dos vehículos anteriores. El M75 era demasiado pesado y costoso para ser útil, ya que su peso impedía el uso anfibio y el transporte por aire. El M59 aligerado abordó ambos problemas, pero terminó con muy poco blindaje y no era confiable como resultado de los esfuerzos por reducir su costo. El ejército buscaba un vehículo que combinara las mejores características de ambos diseños, la familia de vehículos multipropósito blindados aerotransportados de vehículos de combate blindados todoterreno y de uso múltiple. FMC había estado trabajando con Kaiser Aluminum and Chemical Co. a finales de la década de 1950 para desarrollar una armadura de aluminio adecuada. Se sabía que el uso de este blindaje podría producir un vehículo que brindara la protección del M75 y el bajo peso y movilidad del M59. FMC respondió con dos propuestas, dos versiones del T113 de aluminio, una con blindaje grueso y otra más delgada, junto con el T117 similar pero en su mayoría de acero. Se eligió la versión con blindaje grueso del T113, en realidad el prototipo del M113, porque pesaba menos que su competidor de acero y ofrecía el mismo nivel de protección. Un diseño mejorado del T113, el T113-1, fue adoptado por el ejército de los Estados Unidos en 1960 como el M113. Un prototipo diésel, T113-2, se puso en producción en 1964 como el M113A1 y rápidamente suplantó al M113 con motor de gasolina. En 1994 FMC transfirió la producción del M113 a su subsidiaria de defensa recién formada, United Defense. Luego en el 2005, United Defense fue adquirida por BAE Systems. El M113 se desarrolló para proporcionar un vehículo de orugas liviano sobreviviente y confiable capaz de ser transportado y lanzado desde el aire por aviones de transporte C-130 y C-141.
El concepto original era que el vehículo se usaría únicamente para el transporte, llevando a las tropas hacia adelante con armadura y luego haciéndolas desmontar para el combate, después de lo cual el M-113 se retiraría a la retaguardia. Al entrar en servicio con el ejército de los Estados Unidos en 1960, el M-113 solo requería 2 tripulantes, un conductor y un comandante, y transportaba de 11 a 15 pasajeros dentro del vehículo. Su armamento principal era una sola ametralladora Browning M2 de calibre 50, 12,7 mm, operada por el comandante. El 30 de marzo de 1962, el primer lote de 32 M-113 llegó a Vietnam y se envió a 2 compañías de fusileros mecanizados del Ejército de la República de Vietnam, cada una equipada con 15 APC. El 11 de junio de 1962, las 2 unidades mecanizadas se desplegaron por primera vez. Durante la batalla de Ap Bac en enero de 1963, al menos 14 de los artilleros calibre 50 expuestos a bordo de los M-113 murieron en acción, lo que requirió modificaciones para mejorar la capacidad de supervivencia de la tripulación. Los escudos improvisados formados con metal recuperado de los cascos de los barcos hundidos pronto se colocaron en los portaaviones, brindando una mejor protección. Sin embargo, se descubrió que este material podía ser penetrado por fuego de armas pequeñas, por lo que se construyeron escudos posteriores a partir de vehículos blindados desechados. La unidad de artillería 80 del Ejército de Vietnam del Sur desarrolló aún más la idea del escudo y comenzó a diseñar escudos de armas de emisión general para el M-113. Estos escudos se convirtieron en los predecesores de la variante estandarizada del vehículo de asalto de caballería blindada, o ACAB, y se entregaron a todas las unidades mecanizadas del Ejército de Vietnam del Sur a principios de la década de 1960. El Ejército de Vietnam del Sur había modificado los M-113 para que funcionaran como tanques ligeros anfibios y no como taxis de combate como pretendían los diseñadores estadounidenses. En lugar de un vehículo blindado de transporte de personal, el Ejército de Vietnam del Sur utilizó a la infantería transportada como soldados desmontables adicionales en una tripulación de tanques de gran tamaño. Estos conjuntos ACAB finalmente se adaptaron a los M-113 del Ejército de los Estados Unidos con la llegada de las fuerzas convencionales del Ejército en 1965. Los vehículos continuaron operando como un tanque ligero y un vehículo de reconocimiento, y no como se diseñó en el teatro. Aún así, el M-113 podría llevar 11 soldados de infantería adentro, con 2 tripulantes operando. El ejército de los Estados Unidos, después de reprender a los vietnamitas del sur por burlarse de la doctrina de batalla, salió con su propia versión ACAB. Este kit ACAB más o menos estandarizado incluía escudos y una torreta circular para la ametralladora M2 calibre 50 en la posición de comandante de pista, TC, 2 ametralladoras M60 con escudos para las posiciones traseras izquierda y derecha, y armadura de vientre, armadura de acero atornillada desde la parte inferior delantera que se extiende de media a 2/3 del camino hacia la parte inferior trasera del M-113. Los 2 artilleros traseros podían disparar sus armas mientras estaban parados dentro de la escotilla de carga rectangular abierta. Esto transformó al M-113 en un vehículo de combate, pero el vehículo aún sufría de su configuración de blindaje ligero, ya que nunca había sido diseñado para tal función. Canadá también adoptó los kits ACAB cuando empleó el M-113A2 durante las operaciones de mantenimiento de la paz en los Balcanes en la década de 1990. Con el fin de mejorar la capacidad de combate de las tropas montadas, se llevaron a cabo una serie de experimentos en la década de 1960 en el marco del proyecto MICV-65, cuyo objetivo era desarrollar un verdadero vehículo de combate de infantería en lugar de un vehículo blindado de transporte de personal. Pacific Current Foundry ingresó al XM-701 con armadura de acero, pero resultó ser demasiado lento y pesado para ser aeromóvil, incluso en el C-141. FMC ingresó al XM-734, que era en gran parte el ACAB M-113, pero mientras que el M-113 sentó a las tropas mirando hacia adentro en bancos a lo largo de las paredes, el XM-734 las sentó mirando hacia afuera en un banco central. Se agregaron 4 puertos de armas y bloques de visión a cada lado para permitir que las tropas sentadas disparen incluso a cubierto. Aunque no se consideró que valiera la pena producir ni el XM-701 ni el XM-734, FMC continuó desarrollando su versión como el vehículo de combate de infantería avanzado XM-765, AIFB. El AIFB se vendió a varios usuarios externos en la década de 1970, incluidos los Países Bajos, Filipinas y Bélgica. Se implementaron versiones modificadas de los conjuntos ACAB de la guerra de Vietnam a Irak, anteriormente conocido como Sudoeste de Asia dentro del ejército de los Estados Unidos, para equipar los M-113 estándar que aún están en servicio.
Se modificaron los escudos de armas circulares de calibre 50, mientras que las estaciones de armas traseras de babor y estribor se eliminaron para el servicio en esa región. Algunos de estos vehículos modificados se han utilizado para tareas de escolta de convoyes. El M113 tiene un blindaje relativamente ligero, pero se puede aumentar con placas de acero adicionales para mejorar la protección balística. Además, la armadura reactiva y la armadura de listones se pueden agregar para protegerse contra las granadas propulsadas por cohetes. Los escudos de armas con ventanas desarrollados por un armero en Irak recuerdan de las modificaciones de vehículos ACAP tan efectivas en el sudeste asiático, Guerra de Vietnam. Las fuerzas canadienses y otras utilizan orugas de goma para permitir una operación sigilosa, menos daños a las carreteras pavimentadas, mayor velocidad, menos mantenimiento, acceso al terreno donde la operación de vehículos con ruedas no es práctica y menos vibración y resistencia a la rodadura. La mayoría de los 13.000 M113 que todavía están en servicio en el ejército de los Estados Unidos se han actualizado a la variante A3. La flota actual de M113 del ejército de los Estados Unidos incluye una combinación de variantes M113 A2 y A3 y otros derivados equipados con el paquete RISE, mejoras de confiabilidad para equipos seleccionados, más reciente. El paquete RISE estándar incluye un sistema de propulsión mejorado, motor turboalimentado y nueva transmisión, controles del conductor muy mejorados, nuevos frenos de potencia y controles de dirección convencionales, tanques de combustible externos y un alternador de 200 amperios con 4 baterías. Las mejoras adicionales de la 3 incluyen la incorporación de revestimientos contra astillas y la disposición para montar una armadura externa. Está previsto que la futura flota M113 A3 incluya una serie de vehículos que tendrán redes digitales de alta velocidad y sistemas de transferencia de datos. El programa de digitalización del M113 A3 incluye la aplicación de hardware, software y kits de instalación de aplicaciones y su alojamiento en el M113 FO. El M113 también se adoptó para reemplazar la antigua flota de M551 modificados visualmente que se utilizan para simular vehículos de combate fabricados en Rusia en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos en Fort Irwin, California, así como los M60-3 anteriormente en el Centro de Entrenamiento de Maniobras de Combate cerca de Hohenfels, Alemania. Estos M113, al igual que los M551 a los que reemplazaron, también se modificaron para parecerse a los tanques y APC enemigos, como el T-80 y el BMP-2. Una de las ventajas de usar el M113 para simular este último es que el escuadrón de infantería ahora puede viajar dentro del BMP simulado en lugar de en un camión que acompaña a un tanque disfrazado de uno, como solía ser el caso con los M551. El M113 ha recibido una variedad de apodos a lo largo de los años. El ejército de Vietnam del Sur lo llamó el Dragón Verde. Las tropas estadounidenses tendían a referirse al M113 simplemente como un 113, hablado como 113 o una pista. Las fuerzas de defensa de Israel emplean el M113 en muchas variantes diferentes, todas diseñadas en Israel, y le han dado a cada una de ellas nombres oficiales, desde la línea de base Bardelas, Guepardo, hasta Nagmas, acrónimo hebreo equivalente a APC, Nagman y Kasman variantes para combate urbano hasta Zelda y Zelda 2, que están equipados con Era suites. El ejército australiano se refiere a sus M113A1 como cubos, taxis de arbustos y M113A1 modificados equipados con torretas de 76 mm como bestias. El ejército alemán tiene varios apodos según la ubicación y la rama de servicio, que incluyen zapato de elefante, tanquedge y bañera. En el ejército de España se le conoce como TOA, acrónimo de transporte oruga acorazado. El transporte de personal blindado básico M113 puede equiparse con una serie de sistemas de armas. El ajuste de arma más común es una sola ametralladora M2 calibre 50. Sin embargo, la montura también puede equiparse con un lanzagranadas automático MK-19 de 40 mm. Se podrían instalar varias armas antitanque en la variante estándar. El ejército de los Estados Unidos desarrolló kits que permitieron montar los sistemas de misiles antitanque M47 Dragon y BMG-71 ATOW. En el caso del M47, el sistema se acopló al soporte de ametralladora existente, sin tener que quitar la ametralladora. Esto permitió al comandante usar ambas armas. Hay disponible una gran variedad de torretas y monturas fijas para montar cañones de alto explosivo que van desde 20 mm a 105 mm en la serie M113, haciéndolos funcionar como armas de asalto y apoyo de fuego, mientras que en muchos casos todavía tienen espacio en el interior para llevar exploradores de infantería o caballería desmontados. El M113 está fabricado con una aleación de aluminio de calidad aeronáutica 5083.
La aleación de aluminio es más liviana que el acero, pero requiere alrededor de 3 veces el grosor para un nivel equivalente de protección balística, lo que significa que la armadura del M113 solo se diseñó para 7,62 milímetros y protección contra astillas. Todas las variantes del M113 son capaces de montar una armadura aplicada antiminas terrestres. El M113A3 se actualizó con revestimientos internos contra astillas y una armadura de aplicación adicional que proporcionaba protección balística de 14,5 milímetros. En comparación, un APC moderno como el Striker tiene una protección antiblindaje completa de 7,62 milímetros, además de una protección de 14,5 milímetros en la parte delantera, los lados y la parte trasera, y una protección contra minas antipersonal. Su peso permite el uso de un motor relativamente pequeño para propulsar el vehículo, un motor diésel Detroit 6 B53 V6 de 2 tiempos de 318-5210 centímetros cúbicos, con una transmisión automática Allison TX101 de 3 velocidades. Esto permite que el vehículo lleve una gran carga útil a campo traviesa y que sea transportado por aeronaves de ala fija y giratoria. Los M113 de producción original pueden nadar sin desplegar cortinas de flotación, utilizando solo una aleta de compensación montada en la parte delantera. Son propulsados en el agua por sus orugas. Su extenso historial operativo es el siguiente: la Guerra de Vietnam fue la primera oportunidad de combate para la infantería mecanizada, un tipo de infantería técnicamente nuevo con sus raíces en la infantería blindada de la Segunda Guerra Mundial, que ahora utiliza el vehículo blindado de transporte de personal M113. Además, los escuadrones de caballería blindada en Vietnam consistían en gran parte en M113, después de reemplazar el M114 previsto en una variedad de funciones, y los batallones blindados contenían M113 dentro de sus compañías centrales, como la sección de mantenimiento, la sección médica, la sección de recuperación de vehículos, la sección de mortero y la sección de exploración, reconocimiento. Infantería mecanizada del Ejército de los Estados Unidos. Las unidades en Vietnam estaban totalmente equipadas con M113 APC, ACAB, que constaba de una compañía de cuartel general y 3 compañías de línea, normalmente con una dotación autorizada de aproximadamente 900 hombres. 10 batallones de infantería mecanizada de los Estados Unidos se desplegaron en Vietnam desde 1965 hasta su partida en 1972. La compañía de 16 Armor 173 Airborne Brigade fue la primera unidad blindada del ejército de los Estados Unidos desplegada en Vietnam. Originalmente constaba de 3 pelotones de M113 y un pelotón de cañones antitanque autopropulsados, SPAT M56 Scorpion de 90 milímetros. Fue la única compañía blindada independiente en la historia del ejército de los Estados Unidos. A la llegada de la compañía a Vietnam, se agregó un pelotón de cuarta línea. Este estaba equipado con transportadores de mortero M106 de 4,2 pulgadas, M113 modificados. El pelotón de morteros a menudo operaba con unidades de infantería de brigada para brindar apoyo de fuego indirecto. También se desplegó en ocasiones como una unidad de infantería desmontada. El pelotón SPATS restante fue reequipado con M113 a finales de 1966 y el pelotón de morteros se desactivó a principios de 1967. Desde principios de 1967 la compañía de 16 Armor tenía 3 pelotones de línea equipados con M113 y finalmente su versión diésel, el M113A1. También se estandarizó a finales de 1968 con 3 ametralladoras por oruga, una ametralladora M2 calibre 50 y 2 ametralladoras M60 montadas en cada lado. Después de varios años, la matriz de ametralladoras varió considerablemente de APC a APC. La compañía llevó a cabo misiones de búsqueda y destrucción, seguridad en carreteras y bases de fuego. 25 paracaidistas de 16 murieron en acción y muchos más resultaron heridos durante el transcurso de la guerra. La batalla más grande de la compañía tuvo lugar el 4 de marzo de 1968 en North Iowa. Durante el día, la compañía perdió 5 hombres muertos, 16 heridos y 3 desaparecidos, que se cree que murieron porque se encontraron 2 cuerpos irreconocibles. El enemigo tuvo una pérdida mucho mayor. Se estima que 2 batallones enemigos, 85 Main Force, Vietcong, y el 95 Regimiento del Ejército del Vietnam del Norte, quedaron ineficaces ya que tenían 297 KIA, y el D-16 Armor recibió crédito por matar a 218. El conteo oficial revisado para el D-16 fue 8 KIA y el 21 AUIA. El comandante de la compañía, el capitán Robert Elmick, recibió el DSC y muchos soldados del D-16 obtuvieron premios por su valor. La compañía de 16 toneladas Armor recibió un premio de unidad meritoria por sus acciones en Vietnam.
Se desactivó en 1969 y los M113 de la compañía se distribuyeron a la compañía E, la 17 Caballería, la 173 Brigada Aerotransportada. Los M113 fueron fundamentales en la realización de reconocimiento en vigor, RIF, misiones de búsqueda y destrucción y grandes invasiones, incursiones, como la invasión estadounidense de Camboya el 1 de mayo de 1970 y más tarde Laos, en la Operación Lanson 719, en 1971. Todos los cuales utilizaron el M113 como el principal caballo de batalla para mover los ejércitos terrestres. Mientras operaban con unidades de caballería y blindados, los M113 a menudo trabajaban junto con los tanques estadounidenses M48 Patton y M551 Sheridan. Durante la Guerra de Vietnam, los camiones armados del ejército de los Estados Unidos, junto con los vehículos blindados B-100, realizaron escoltas de convoyes para el tráfico militar. La USAF usó vehículos M113 y M113 aún a cabo en los escuadrones de la Policía de Seguridad de la USAF, que proporcionaron apoyo de defensa terrestre de la base aérea en Vietnam. Además se suministraron M113 al Ejército de Vietnam del Sur. Una unidad del Ejército de Vietnam del Sur notable equipada con el M113 APC, el Escuadrón de Caballería Blindada 3, obtuvo la mención de unidad presidencial. Se suministraron M113 adicionales a las Fuerzas Armadas Nacionales Khmer de Camboya, equipados con una torreta para la ametralladora y un rifle sin retroceso M40 montado en el techo. El Ejército de la República de Vietnam también utilizó vehículos blindados de transporte de personal M113. En 1975, el 1381 M113 del Ejército de Vietnam del Sur fueron destruidos y capturados. Se desconocen las pérdidas en otros años. El ejército australiano también utilizó el M113 en Vietnam. Después de que las experiencias iniciales demostraran que el comandante de la tripulación era demasiado vulnerable al fuego, los australianos probaron varios escudos de armas y torretas diferentes, estandarizando finalmente con la torreta Cadillac KGT-50 equipada con 2 ametralladoras Browning calibre 30 o una sola combinación 30 simple 50. Se probaron otras torretas, así como varios escudos de armas, cuyo diseño principal era similar al escudo de armas utilizado en la versión USM-113 ACAB. Además, los australianos operaron una variante M113 equipada con una torreta de vehículo blindado Saladin, con un cañón de 76 mm como vehículo de apoyo de fuego, o FSB, para apoyo de fuego de infantería. Esto ahora también se ha eliminado del servicio. Después de Vietnam, todos los transportes de tropas australianos M113 fueron equipados con la torreta T-50. El FSB finalmente se eliminó y se reemplazó con una versión modernizada conocida como MRB, vehículo de reconocimiento mediano. El MRB presentaba una torreta Scorpion con cañón de 76 mm, control de fuego mejorado y equipo de visión nocturna pasiva. Los regimientos que usaban el M113 incluían antiguas unidades de las fuerzas militares de ciudadanos como el 4º del 19 Regimiento de Caballos Ligeros Príncipe de Gales, reconocimiento blindado, y unidades regulares como el Regimiento de Caballería 2, reconocimiento blindado, y el 3º del 4º Regimiento de Caballería, regimiento APC. Una tropa blindada de reconocimiento constaba de Alpha Track Charlie Track, M113 LRB, Bravo Delta Track, M113 MRB, Echo Track, M113 APC, con la sección de asalto, infantería blindada, más tarde conocida como Scouts. Vehículo ligero de reconocimiento, LRB, 50, 30 calibre MG en Cadillac KGT-50 Turret Armored Personnel Carrier, APC, 30, 30 calibre MG en Cadillac KGT-50 Turret Medium Reconnaissance Vehicle, MRB, Saladin Turret, más tarde Scorpion Turret, anteriormente conocido como vehículo de apoyo contra incendios. Las fuerzas de defensa de Israel son el segundo usuario más grande del M113 después de los Estados Unidos, con más de 6.000 vehículos en servicio. En 1967 algunos M113 jordanos fueron capturados en Cisjordania durante la Guerra de los 6 días y se integraron en el ejército israelí. En 1970 Israel comenzó a recibir M113A1 para reemplazar los semiorugas anticuados. Los M113 de las Fuerzas de Defensa de Israel estaban armados con ametralladoras M2HB y 2 ametralladoras MAG de 7,62 mm a cada lado de la puerta superior del compartimento de la tripulación. El M113 participó en la Guerra de Yom Kippur en octubre de 1973, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel estaban equipadas con 448 M113 que entraron en acción en los frentes del Sinaí y el Golán. Demostraron ser inadecuados para la lucha directa debido a la escasa protección de su armadura. En la batalla de Buca Tenta, la mayor parte de la 7ª Compañía de Reconocimiento fue aniquilada mientras intentaba asaltar a los comandos sirios con sus M113.
fueron utilizados por las fuerzas de defensa de Israel en el conflicto del sur del Líbano de 1978. En la guerra del Líbano de 1982 vieron una fuerte acción. Las emboscadas de la OLP, con juegos de rol, causaron numerosas bajas debido a la tendencia de la armadura de aluminio del M113 a incendiarse después de ser alcanzado por armas antitanque. Los soldados de infantería israelíes transportados por M113 aprendieron a desmontar rápidamente y luchar a pie cuando estaban comprometidos. En el momento del asedio de Beirut, los M113 solo se usaban para llevar suministros a la línea del frente, siempre deteniéndose al menos a 100 metros de las líneas enemigas. Los M113 fueron utilizados posteriormente tanto por las fuerzas de defensa de Israel como por el ejército del sur del Líbano durante el conflicto del sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel utilizaron M113 durante la primera intifada y la segunda intifada. En mayo de 2004, dos M113 de las fuerzas de defensa de Israel completamente cargados fueron destruidos por artefactos explosivos improvisados en la franja de Gaza, matando a 11 soldados, todos los que estaban dentro de los vehículos en ambas ocasiones. Esto se conoció en Israel como el desastre de APC. La vulnerabilidad del vehículo blindado de transporte de personal M113 a los explosivos y lanzacohetes RPG llevó a las fuerzas de defensa de Israel a comenzar más tarde a desarrollar el Namer APC. Los M113 se utilizaron nuevamente en la guerra del Líbano de 2006 y en la operación Plomo Fundido. En 2014, durante la primera ola de la incursión terrestre de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza en la operación Margen Protector, un combatiente de Hamas con un RPG-29 destruyó un M113 completamente cargado en Gaza durante la batalla de Shujaiyya, matando a los 7 soldados de la brigada Golani dentro del vehículo. Como resultado, las fuerzas de defensa de Israel recibieron llamados del público israelí para construir más APC Namer durante la próxima década y reducir gradualmente la cantidad de M113 utilizados en sus futuras operaciones de combate. Posteriormente, un grupo de 30 soldados de la reserva israelí notificó a sus comandantes que se negarían a ingresar a la franja de Gaza en M113. Las fuerzas de defensa de Israel todavía operan un gran número de M113, manteniendo una flota de 6.000 vehículos. En numerosas ocasiones, desde su introducción a finales de la década de 1960, los M113 de las Fuerzas de Defensa de Israel han demostrado ser vulnerables a los modernos misiles antitanque, explosivos y lanzacohetes RPG, lo que resultó en la muerte de muchos soldados israelíes que viajaban dentro de los vehículos. No obstante, las fuerzas de defensa de Israel no han podido reemplazar su uso en operaciones de combate, debido a limitaciones presupuestarias para equipar sus grandes regimientos de infantería mecanizada. Israel está creando un prototipo de Leitan, hebreo para firme, un vehículo de combate blindado de 8 ruedas para reemplazar sus M113. Diseñado para servir junto con el Namer con orugas, se planea que el Leitan sea más barato y liviano, con 35 toneladas, e incorpore un sistema de protección activa y una torreta. En los Estados Unidos, numerosos organismos encargados de hacer cumplir la ley han adoptado los M113. Un M113 perteneciente al departamento del sheriff del condado de Midland se utilizó en la redada de 2008 del complejo de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los M113 del Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil se utilizaron en operaciones conjuntas con Batalao de Operações Policiais Especiais durante la redada de 2010 en Complexo do Alemão. El ejército de los Estados Unidos dejó de comprar M113 en 2007, con 6.000 vehículos restantes en el inventario. El M113 será reemplazado en el servicio del Ejército de los Estados Unidos por el Programa Vehículo Blindado de Usos Múltiples, AMPV. Abrir corchete, unos 2.897 vehículos en 5 roles de misión están configurados para ocupar su lugar en el nivel de brigada e inferior dentro de las brigadas blindadas. Sin embargo, el programa AMPV no está desarrollando un vehículo para reemplazar el M113 en el apoyo a los escalones por encima del nivel de brigada, que tendrán requisitos diferentes. BAE Systems propuso una variante sin torreta del Bradley Fighting Vehicle. En diciembre de 2014, el ejército de los Estados Unidos seleccionó la propuesta de BAE, la única propuesta que recibió, para reemplazar más de 2.800 M113 en servicio. A partir de 2013 se planean 5 variantes de la MPV, el M1283 de uso general, 522 planeadas, el M1284 Medical Evacuation Vehicle, 790 planeadas, el M1285 Medical Treatment Vehicle, 216 planeadas, y el M1286 Mission Command, 993 planeadas. Los AMPV se producirán a un ritmo de alrededor de 180 vehículos por año, suficiente para equipar 1,3 brigadas blindadas. Con 12 brigadas para modernizar, no se planea reemplazar completamente el M113 en brigadas blindadas hasta finales de la década de 2020.
Con los estudios en curso sobre qué vehículo reemplazar a los M113 en las unidades de retaguardia, no es probable que el M113 se elimine gradualmente del servicio del Ejército de los Estados Unidos hasta después de 2030, más de 70 años después de entrar en servicio. Las variantes básicas son las siguientes: M113 versión original, propulsada por un motor de gasolina Chrysler 75 MV8 de 209 HP, 156 kW, 49. El M113A1, a partir de 1964 el motor de gasolina se reemplazó con un motor Detroit Diesel 6 B53 de 215 HP, 160 kW, para aprovechar la mejor economía de combustible y el menor riesgo de incendio del motor diésel. El sufijo A1 se usó en todas las variantes para denotar un motor diésel, es decir, un M106A1 era un transportador de mortero M106 equipado con un motor diésel. El M113A2, en 1979 se introdujeron más actualizaciones. Se mejoró la refrigeración del motor cambiando las ubicaciones del ventilador y el radiador. Las barras de torsión de mayor resistencia aumentaron la distancia al suelo y los amortiguadores redujeron los efectos de los golpes contra el suelo. El peso del M113A2 se incrementó a 11,7 toneladas. Debido a que el peso adicional afectó su francobordo cuando estaba a flote, ya no se requería que fuera anfibio. También se agregaron lanzadores de granadas de humo de 4 tubos. El sufijo A2 se usa en todas las variantes para indicar la actualización al estándar A2. El M113A3, en 1987 se introdujeron más mejoras para la supervivencia mejorada en el campo de batalla. Esto incluía un yugo para la dirección en lugar de laterales, un pedal de freno, un motor más potente, el Detroit Diesel 6 B53T turboalimentado y revestimientos internos contra astillas para mejorar la protección. Se agregaron tanques de combustible blindados externamente a ambos lados de la rampa trasera, liberando 0,45 metros cúbicos de espacio interno. El sufijo A3 se usa en todas las variantes para indicar la actualización al estándar A3. Las modificaciones sobre el campo fueron las siguientes: variante del vehículo de asalto de caballería blindado, ACAB, M113. El vehículo blindado de asalto de caballería o ACAB fue un concepto y una modificación de campo iniciada por el Ejército de Vietnam del Sur en 1963 durante la Guerra de Vietnam. Las tropas del Ejército de Vietnam del Sur utilizaron el vehículo blindado de transporte de personal M113 como vehículo de combate de infantería y, en la mayoría de los casos, como tanque ligero, montando en combate en lugar de como un taxi de batalla como dicta la doctrina del Ejército de los Estados Unidos. Después de que se descubrió que las posiciones del comandante y la escotilla de carga estaban extremadamente expuestas y, por lo tanto, el comandante y las tropas eran vulnerables al fuego enemigo, los ingenieros de Vietnam del Sur pensaron en un remedio simple y económico para este problema. Inicialmente, se fabricaron escudos y monturas convenientes para el campo de barcos hundidos, pero este era de metal blando y podía ser penetrado por fuego de armas pequeñas. Luego se utilizó blindaje de vehículos blindados desechados. Esto funcionó bien y a finales de 1964, todos los ACAB del Ejército de Vietnam del Sur estaban equipados con escudos de armas. Para el Ejército de los Estados Unidos, los conjuntos ACAB se produjeron industrialmente en Okinawa para las posiciones de ametralladora M60 de 12,7 mm y las posiciones de ametralladora M60 traseras de popa y estribor. Finalmente, las modificaciones del ACAB del Ejército de Vietnam del Sur fueron adoptadas por el Ejército de los Estados Unidos en Vietnam, y en 1965 el conjunto completo del ACAB se produjo en masa en los Estados Unidos. El kit incluía escudos y armadura de torreta circular para la ametralladora M2 de 12,7 mm del comandante y dos ametralladoras M60 de 7,62 mm adicionales, nuevamente con escudos, instaladas a cada lado de la escotilla de carga superior. Este kit podría adaptarse a cualquier M113. Los juegos ACAB a veces se instalaron en el portador de mortero M106, pero la escotilla trasera diferente que se encuentra en este vehículo requería que la ametralladora M60 izquierda se instalara en la parte trasera en lugar del costado. Se agregaron muchos kits en el campo, pero al menos en el caso del 11 Regimiento de Caballería Blindada, los vehículos tenían sus conjuntos ACAB instalados en los Estados Unidos antes de su despliegue en Vietnam en 1966 desde Fort Meade, Maryland. También se instaló con frecuencia una armadura adicional en forma de un kit de protección contra minas debajo del casco. Se ha creado una gran cantidad de vehículos basados en el tren de rodaje del M113, que van desde APC hasta lanzadores de misiles balísticos tácticos. El M113 se ha convertido en uno de los vehículos blindados más prolíficos de la segunda mitad del siglo XX y continúa sirviendo con ejércitos de todo el mundo en el siglo XXI. El sistema Wolf M58, un vehículo generador de cortinas de humo.
El portador de mortero M106, un transporte de morteros armado con un mortero M30 de 106,7 mm montado en una plataforma giratoria en el compartimento trasero de tropas. En esta variante, la escotilla única sobre el compartimento trasero de tropas se cambió por una escotilla circular de 3 partes. El mortero se podía disparar desde el vehículo, pero también se podía disparar desmontado. Actualmente el portador de morteros del Ejército de los Estados Unidos es el M106 actualizado al estándar A3 y armado con un mortero M121 de 120 mm, una variante del mortero M120. Portador de mortero M1064 armado con un mortero M121 de 120 mm, una variante del mortero M120. El M113A2 Huracán 2, versión del M113A2 modificada para implementar botes montados en los costados del casco e integración de 2 lanzadores de humo cuádruples Webman de 76 mm, además de montar un cañón Oerlikon KBAB de 25 mm. El M125, portador de mortero, básicamente un M106 armado con un mortero M29 de 81 mm. El lanzallamas blindado M132, variante equipada con una torreta armada con un lanzallamas y una ametralladora calibre 50. Estos vehículos ya no son utilizados por el Ejército de los Estados Unidos. Los vehículos actualizados al estándar A1 se conocían como M132A1. El M150, variante antitanque equipada con un lanzador TOW-ATGM. El M163 VALS, variante autopropulsada del Sistema de Defensa Aérea de Corto Alcance M167 VALS, que monta un cañón M61 Vulcan con un telémetro de radar y 2100 cartuchos de munición en un chasis M113 modificado, portaequipajes M741. El M48 Chaparral, variante antiaérea equipada con un lanzador armado con 4 misiles 1072 amperios M48 Chaparral. El M548, transporte de carga no blindado equipado con una caja de carga trasera. El puesto de mando M577, variante de comando, el techo sobre el compartimiento de tropas trasero es más alto. El vehículo también lleva radios adicionales y un generador. Una variante de esto es el portador del sistema de puesto de comando integrado estándar M1068, equipado con el sistema de control y comando automatizado más nuevo del Ejército de los Estados Unidos. El M579, un vehículo de montaje y reparación equipado con una grúa. Este vehículo no se puso en servicio en el Ejército de los Estados Unidos. El M806, vehículo de reparación y recuperación equipado con un cabrestante interno y 2 anclas de tierra montadas en el casco trasero. El M901 ITB, vehículo TOW mejorado, equipado con un lanzador armado con 2 misiles TOW. El M113 MBT, NTC, una variante del M113 equipada con una torreta Bradley modificada como parte de un paquete Bismod específicamente para entrenamiento. Esta versión también cuenta con equipo Miles, un sistema MGSS, TWSS, y era falsa alrededor de la torreta. El M113 CIR, comando y reconocimiento, una versión reducida y acortada del M113 desarrollada para los Países Bajos. Fue utilizado para tareas de reconocimiento con batallones de caballería y compañías de ingenieros blindados. Tenía 4 ruedas de carretera a cada lado. El motor se movió a la parte trasera del vehículo, aunque las ruedas dentadas de transmisión se mantuvieron en la parte delantera. El armamento era un cañón de 25 mm en una torreta operada a distancia. La tripulación estaba formada por comandante, conductor y artillero. También ha sido utilizado por el ejército canadiense como vehículo de reconocimiento Lynx. AFB, un desarrollo del M113A1 APC, actualizado con una torreta cerrada y puertos de disparo. Otros, en 1994 su fabricante presentó una versión alargada del M113, también conocida como Mobile Tactical Vehicle Elite. Su casco se alarga 34 pulgadas y está equipado con una rueda de carretera adicional, 6 en cada lado, para soportar el peso seco y la carga útil adicionales. El vehículo se desarrolló como un demostrador con herramientas de producción con fondos de la industria privada de United Defense. United Defense LP propuso el Mobile Tactical Vehicle Elite para el programa Interim Armored Vehicle en 2000. Aunque el ejército de los Estados Unidos no lo compró, fue adquirido por otras naciones y hoy en día lo copian Pakistán, Turquía y Egipto en sus plantas locales. Algunas naciones, como Canadá y Australia, también estiraron los cascos M113 existentes. El ejército planea convertir 4 M113 en vehículos terrestres no tripulados, UGV, para desempeñar roles de experimentación para probar conceptos de combate y movimiento no tripulados antes del despliegue de vehículos de combate robóticos especialmente diseñados, planificados para 2028. El M113 y sus copias, varios países adquirieron M113 y luego copiaron el diseño y procedieron a producir clones o modelos evolucionados, estándar posterior al M113A3, en sus propias fábricas indígenas.
Pakistán produce un vehículo blindado de transporte de personal conocido como Tala que tiene una serie de piezas mecánicas y automotrices en común con el M113. Turquía produce el ACV-300 basado en el IFB. Egipto produce muchas variantes del M113, incluido el vehículo de combate de infantería egipcio, EIFB, que presenta una combinación de una base M113A3 y la torreta para 2 hombres completamente funcional y estabilizada del M2 Bradley. Irán también está produciendo sus propios M113. Las características principales son las siguientes: peso, 12,3 toneladas. Longitud, 4,8 metros. Ancho, 2,6 metros. Altura, 2,5 metros. Tripulación, 2 más entre 11 y 15 soldados equipados. Armadura, aleación de aluminio 5083 28 a 44 milímetros. Armamento principal, una ametralladora Browning M2. Armamento secundario, varía según modelo. Planta motriz, un motor Detroit Diesel 6 B53T, motor diésel de 6 cilindros 275 HP, 205 kW. Potencia peso, 22,36 HP por tonelada. Suspensión, barra de torsión, 5 ruedas de carretera. Rango operativo, 480 km. Velocidad máxima, 67,6 km por hora, 5,8 km por hora sobre el agua.